Hola a todos, aquí es Scott. Todos por favor saluden a mi nuevo asistente. Puedo ver por qué todos decían que este juego es malo. Este es el peor videojuego de todos los tiempos. El segundo para ser exactos. Y viejo, lo jugué tanto y estoy de acuerdo. Apestó. Fue una experiencia de juego horrible y perdí tiempo que nunca recuperaré. Y todo este tiempo me di cuenta que no estaba jugando el juego, solo estaba sosteniendo una colmena. Right to Hell Retribution. Está en el nombre. Este juego fue lanzado en 2013 para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, recibiendo uno de los puntajes más bajos que he visto. Y luego lo compré. Era como $10 en Amazon, y nuevo. Nada es gratis al final del día. Si quieres experimentar el dolor del parto, tienes que pagarlo. Anunciado en 2008, Right to Hell fue solo eso. Right to Hell, un juego de motociclistas de mundo abierto basado en 1969. Se veía tan rudo como... ¡Dios, qué tan rudimentario! Este tráiler fue lanzado sin mostrar jugabilidad, ningún elemento de la historia, nada. Solo motociclistas siendo motociclistas, maldita sea. Llega en 1969. Eso no tiene ningún sentido. ¡Oh, por Dios! Todo lo que hizo este tráiler fue anunciar que un juego titulado Right to Hell llegaría a Xbox 360, PlayStation 3 y PC en 2009. Publicado por Deep Silver y desarrollado por... Alguien deme un balazo, no puede pronunciar esto. Saben, Deep Silver es una de esas distribuidoras que han existido por un tiempo, pero aún quiero ese balazo porque aún no sé qué han publicado. Están como en este territorio de grado B. Menos que un Capcom, más que un Game Mill. Sí, World Snooker Championship. ¿Es una grosería? Mirando todo su catálogo, su juego más conocido definitivamente fue Dead Island. La mayoría de los otros títulos populares que publicaron desde entonces fueron de otros títulos después de su cierre, principalmente THQ, por lo que terminaron publicando Saints Row y la serie de Metro. Estos días, Deep Silver tiene algunas franquicias notables en su catálogo, pero nunca han superado la calidad de un distribuidor de nivel medio. Son como esta empresa que publicará un juego cuando nadie más lo hará. Sin embargo, en 2008 no creo que nadie supiera que esta empresa existía, lo que nos lleva al desarrollador, Eucalypto. No han hecho nada más que juegos de carreras. Encuentro de putos genios. Se suponía que Right to Hell sería un juego de mundo abierto que se desarrollaba en la década de los 60 en California, y se basaría en todo sobre la cultura motera y sería co-desarrollado por Deep Silver Viena, y cerraron. Right to Hell perdió su fecha de lanzamiento inicial en 2009, ya que las cosas estaban prácticamente en silencio después de que se lanzó el primer tráiler. La cancelación estaba casi confirmada, pero 4 años después, hubo vida. A principios de 2013, la clasificación de edad comenzó a aparecer en los sitios web de un juego llamado Right to Hell Retribution, y para abril empezaron a salir trailers, aún publicado por Deep Silver, desarrollado solo por Eukaryota y lanzado en junio de 2013. Diablos, anunciaron 3 juegos durante este tiempo: Right to Hell Retribution, Right to Hell Route 666, un juego secundario de Xbox Live Arcade y PlayStation Network desarrollado por Black Force Games que se lanzaría el mismo mes que Retribution, y Right to Hell Beatdown para dispositivos móviles. Esto iba a ser una franquicia. Y luego se lanzó el juego. Sí, Retribution fue el único juego de Right to Hell que logró salir, lo que significa que está en el mismo nivel que Applebee's y los Nuggets. Existe. En el lanzamiento este juego tuvo más notoriedad de la que tendría normalmente porque resultó que este juego era una mierda. Escuchen, ni siquiera supe de este juego antes de su lanzamiento, no tengo expectativas ahora mismo. Lo que significa que debería jugarlo todo. Soy el mejor espécimen para hacer tal cosa, adelante, pruébenme. No siempre puedes ganar, pero eso no significa que no lo haré. Todavía no he terminado Ocarina of Time, y ¿saben lo que eso significa? Voy a terminar Right to Hell Retribution. Como miembro certificado de la raza humana, confirmaré que nos gusta quejarnos. No lo sé, yo creo que me quedaré con las reseñas mezcladas. No puedo entender por qué la gente odia este juego. Este juego me recordó a GTA de Lost and Damned. La vida de motociclista con hombres geniales, con barbas, chicas, peleas, motos. No es genial, pero jugable. Este juego se ve como un juego de Play 2. La jugabilidad no es buena, los gráficos son buenos y los controles son mejores. Objetividad en su máxima expresión, chicos. Eso es lo que necesitan los críticos de juegos. No puedes ir de lleno a Right to Hell Retribution odiándolo. Spoilearás tu reacción al final. Bueno, echemos un vistazo a lo que Metacritic considera uno de los peores juegos de todos los tiempos, después de Family Party Terry Great Games Obstacle Arcade. ¿Cuál quieres? Sí. Bueno, aquí está la copia que tengo desde 2014, Right to Hell Retribution. 1%. ¿Qué es eso? ¿Tu calificación de Metacritic? Aparentemente esto se relaciona con los motociclistas forajidos. Bueno, aprendes algo nuevo todos los días, como mi opinión de este arte de la caja. Esto se ve increíble. Esto está en otro nivel, es tan épico como algo como Red Dead Redemption 2. ¿Y saben lo que dicen? No puedes deletrear Red Dead Redemption 2 sin Right to Hell Retribution, Red Dead Redemption 2. 2 puños, 2 ruedas, sin reglas. El super. ¿El manual? Ok. Jake empleará todos los medios necesarios para lograr su venganza, usando su entorno como arma, con combate mano a pie y luchando en tiroteos de alta velocidad en la moto personalizada de Jake.
con soporte de entornos familiares. Oh, mamá y yo podemos compartir. Mirando artículos que detallan juegos considerados los peores de todos los tiempos, muchos se deben a promesas no cumplidas, bugs y fallas que empañan lo que de otro modo serían un buen producto. Quiero decir, SimCity de 2013 tuvo un desastroso lanzamiento, pero se redimió después de un tiempo. Al igual que Final Fantasy XIV, No Man's Sky, tal vez Right to Hell Retribution sea igual. Saben, estoy abierto a jugar un mal juego, no he terminado estos, así que mis estándares aún no se han definido. ¡Hagámoslo a la verga! Me pregunto qué estará haciendo el tipo que diseñó la pantalla en este momento. La pantalla todavía dice Right to Hell, supongo que Retribution lo incluyeron de último momento para aumentar las ventas. Al seleccionar un nuevo juego nos dan una pequeña muestra de Right to Hell. Nuestro héroe está conduciendo su motocicleta y nos muestran eventos que ocurrirán en el futuro. Por lo que nuestra primera sección de juego es usar una torreta. Siempre quise ser un motociclista. Pasamos conducción y luego un quick time event de golpes. ¡Wow! ¡Spoilers! Y nuestro héroe le dispara a este tipo en la cabeza. La contraportada de la caja nos dice que su nombre es Jake Conway, pero por ahora no sé, solo lo llamaré Pedro. Salta un helicóptero y... ¡eso es todo! 10 días antes. Pedro acaba de servir en Vietnam. Creo, solo puedo deducir hasta cierto punto. El año, la base militar, lo único que falta es ver la forma correcta de escribir Nam, Viet. Pedro supuestamente se llama Jake Conway según el texto del juego. No estoy de acuerdo. Vuelve a casa y se encuentra con Mac, el tío. Apodo de secundaria. Le dice Jake que se ve de la Yo también tengo tíos criticones. Es hora de ver a tu hermanito Mikey, pero tienes que descansar un poco, así que solo pasas el rato en casa viendo la tele. Swear to God. I'd rather be polishing boots than sit through this crap. Solo los créditos de una película te harán eso. Mikey no está contento de que lo traten como a un niño pequeño frente a nuestro pollo Pedro. Solo quiere ver una banda esta noche, pero Mac no lo deja, así que se escapa y es mi deber detenerlo. Aquí tengo mi primer misión persiguiendo a Mikey en una moto. Una característica genial es que si te equivocas un poco, el juego se pone negro y te hace empezar en otro lugar. Una cosa más genial es que si te equivocas ligeramente serás lanzado a volar. Es como si en Mario Kart golpeas una pared y reinicias en medio de la pista como si te hubieras caído. Ni siquiera estoy en una situación ineludible, solo rocé la pared. Nos encontramos con Mikey, que solo lloriquea por no echarle una mano. Le dije que lo llevaría a ver la banda. ¿Qué más quiere de mí? Tenemos una conversación con Mikey usando una chaqueta de Toledo. Bueno, este juego me recuerda a casa. Toledo, Ohio, quédese un rato. Hay un Burger King en el camino. Hablando de hamburguesas, Jake le conseguirá una hamburguesa a Mikey. Finalmente, alguien tenía que hacerlo. Son amenazadores. Mikey consiguió su hamburguesa, vámonos de aquí. Pero notaron la chaqueta de Toledo que Mikey está usando. Toledo, Ohio, que no te maten aquí. Sección de motocicletas, esta vez con combate. Presiona el botón. ¡Soy rudo! ¡Soy rudo! ¡Soy rudo! Después de una sección de manejo de 2 minutos por alguna razón, ahora estamos fuera de nuestras motos y acorralados por todos. ¿Qué condujo a esto? Oh, viejo, cheque este movimiento, mira. Don't you move now, cherry pie. ¿Lo vieron? Porque no lo escucharon. Muy bien, Jake sabe que su papá y el de Mikey tiene un pase y esta pandilla quiere matar a cualquier miembro de su familia, entonces, ¿por qué Mikey sigue usando la maldita chaqueta que lo convirtió en su efectivo? Tiene una insignia que puede identificarse fácilmente como la de su padre, lo que hace que sea un peligro usar alrededor de estos tipos. ¡Adivinen a quién se tasajean! Pues Mikey murió. ¡Ratas! Y si no te diste cuenta, aquí hay una repetición instantánea en cámara lenta. Jake se enoja mucho, pero la pandilla no lo mata por alguna razón a pesar de que Mikey dijo que Toledo Conway era el padre de ambos. ¡Toledo, Ohio! Todos son tu padre aquí. Así que Jake comienza a usar la chaqueta. ¡Qué inteligente! Les encanta eso. Y se va a buscar venganza y matar a la pandilla que mató a Mikey. Los Devil's Ham. Luego tenemos otra sección de conducción. Está bien, genial, no lo hicimos en un tiempo. ¿Saben qué? Voy a hacerlo. Lo hice. Bueno, estamos buscando a un tipo llamado Anvil. Nos peleamos con este tipo que no es un Anvil, y luego peleamos con estos no Anvils adicionales, y aquí es donde podemos experimentar el combate cuerpo a cuerpo del juego. Escuchen, pueden bloquear, esquivar, usar un ataque ligero además del pesado, pero ¿por qué hacer eso cuando tu patada literalmente evita que los enemigos te hagan algo? Puedes seguir pateando al tipo hasta que finalmente muera, y los otros enemigos alrededor prácticamente nunca te harán nada, y si lo hacen, siempre será un ataque anunciado donde presionas el botón Y cuando eso aparece. ¿Quién diría que la patada era más poderosa que la espada? Así que sacamos nuestra información de este tipo sobre dónde está Anvil antes de brutalmente hacer que su cuello expulse sangre. Sucede, ¿alguna vez bebieron un vaso de clavos? Vamos a la gran ciudad. Encontramos el dealer de Anvil, Carlos, que nos lleva a estos moteles. Puedo ver por qué la reseña de Metacritic dijo que se controla mejor que los gráficos. Digo, a pie está bien, pero no sé cómo puedes estropear un juego como este en el que no puedes saltar para nada. De camino al hotel, esta chica se está peleando con este tipo, así que le saco la sangre a patadas y se va inmediatamente a...
Con los speedruns de Right to Hell Retribution, aunque omitir las escenas de sexo es 100% beneficioso, nadie lo hace. Sí, así que tenemos una escena de sexo completamente vestidos. Esto se considera como coleccionable. Y después de eso, ahí va Anvil. Subámonos a nuestra moto y persigámoslo a donde pertenecemos. Peleamos con más tontos o moto fantasma. Saca a estos tipos y luego sus motos chocan contra algo y explotan, pero las motos siguen funcionando. Así que Anvil se está escondiendo en el lugar de esta mecánica y le hacemos un comentario sexista a la mecánica. ¿Así nos dejará entrar? Vamos a la casa de su ex esposo y lo matamos. No te metas con los fanáticos de Sons of Anarchy. Así que la mecánica nos recompensa con coitos sin desvestirnos con todo y overall. Impresionante. Mac, you there? Jake, what's the situation? ¡Me c*** una mecánica! Conseguiremos algunas armas con Tyrell, pero tenemos que demostrar cuán intrépidos somos antes de conseguirlas, partiéndosela a todos sus amigos más cercanos. Es por eso que debería confiar en mí. Tomamos nuestras armas y vamos al campo de tiro. Como cualquier juego que tiene elementos de disparos, este es nuestro tutorial. ¡Oh! ¡Por Dios! Este es el control más rígido que he experimentado en un shooter. Es tan lento como si lo estuvieras controlando bajo el agua. I see Tyrell fixed you up good. No puedo decir lo mismo de ti. Estamos en el escondite, está completamente en silencio hasta que abra la puerta del garage. ¡Oh, aquí está! ¡Nuestro primer asesinato en masa! Verán, la táctica que tengo aquí es disparar a la cabeza. Lleva una eternidad de alinear tu arma con los enemigos, por lo que bien podrías hacer que cuente y cargártelos de un solo disparo. Por supuesto, tienes un hermano muerto, lo que significa que tienes rabia de hermano muerto. Después de golpear a un enemigo lo suficiente, puedes gruñir con el botón B. Entonces tenemos 3 Quick Time Events para hacer lo nuestro. Así que viajo a través de esta oficina o almacén, tengo este efecto en las sellas, lo que, oye, digan lo que quieran, eso es impresionante. A veces los enemigos te dan tiempo para hacer lo que tú quieras, a veces te dan más sellas para jugar. Vamos, debieron saber que tenían unas físicas raras. ¿Por qué darle al juego de motociclistas homicidas una habitación llena de sillas? Llevamos aproximadamente 22 minutos en este nivel y nada ha cambiado. Me encontré estos tipos grandes con la máscara de hockey. Son más duros y tienen armas más fuertes, lo que me hace preguntar por qué darles a los tipos grandes armas más fuertes y protección facial y a los tipos más pequeños armas más débiles y ninguna protección. Estos tipos son un dolor. ¿Sabían que los gordos necesitan el doble de cartuchos de escopeta para morir? Así que llegamos con Anvil y lo perseguimos. Quick, he's out of my range. ¡Pues no hiciste nada! Perseguimos a Anvil y tenemos el arma mientras Mac conduce. Es casi imposible ser preciso aquí, ya que los controles de disparo son muy duros y el objetivo se mueve constantemente, contigo también moviéndote constantemente. Y además de eso, debes asegurarte de que Mac no muera. Intento dispararle a este tipo, pero yo no puedo poner el cursor sobre él correctamente. ¿Pero qué pasó? Después tenemos una persecución con Anvil. Tienes que dispararle lo suficiente para ganar. ¡Ganar! 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 Los controles hacen que esto sea casi imposible. No le puedes dar bien a este tipo. Pero cuando finalmente ganas, es glorioso. ¿Puedes preguntarle a Anvil dónde está el resto de ellos? ¿Dijo de todos o a todos? Jake mata a Anvil antes de dar respuestas concretas. Jake, what the hell happened? ¿Qué diablos pasó? Eso diablos pasó. Luego nos presentan al mundo central del juego. Debería ser obvio que Right to Hell no es el juego de mundo abierto que estaba destinado a ser. Son etapas de conducción, combate de Quick Time Events y segmentos de disparos en tercera persona. ¿Es mejor? Es Right to Hell. Ellie, la novia de Mikey, nos llama al walkie-talkie y nos da una idea de qué hacer a continuación, así que nos encontramos con el Dr. Blooder. Él habla y yo no escucho. ¡Wow! Es un doctor de verdad. Sigue un segmento de conducción de 5 minutos. No solo los Devil's Hand están en contra de nosotros, sino también la policía. Son bastante evidentes cuando ponen un filtro de aire en el camino. Oh, Jake no está contento, así que debemos evitarlos y... lo que sea que haya sido eso. Oh, viejo, me topé con un auto, por lo que se vuelve negro y me envía un poco atrás. ¿Disculpa? Entonces el Dr. Blotter nos dijo que fuéramos a este bar para encontrar a Colt. Tenemos un nuevo segmento de conducción, pero esta vez podemos usar nuestra arma. Y entra en esta estúpida sección de cámara lenta donde quiere que dispares a los enemigos, pero se queda en cámara lenta incluso después de matarlos durante un largo periodo de tiempo. No sé qué fue eso. Llegamos al bar y Jake dice que estos tipos están mostrando una falta de respeto hacia esta mujer. ¡Como si él fuera mejor! Ganamos la pelea y... ¡ay, me lleva! Esta chica acaba de decir que tiene un nombre antes de esto. ¿Por qué fue su reacción inmediata a tener sexo con un p*** llamado Pedro que mata arañadores en una mesa de billar? Así que su novio es Colt y nos dicen dónde está. Así que vamos a su rancho y decidimos que vamos a robar un camión cisterna al otro lado de la calle. Ya hemos matado a tanta gente. ¿Qué daño hará una cisterna? Oh, viejo, Jake se está enojando. Puedes conducir con el camión cisterna, pero teniendo en cuenta que estos niveles fueron diseñados para la moto, no hay mucho que hacer aparte de... acelerar.
¡Oh no! ¡Ese tipo! Ahora es una sección de combate. Tengo que atravesar esta área para llegar a algún lugar, no sé. Parece que necesito disparar esta caja de fusibles. Debí disparar la caja. Ocurrió una explosión. Estamos en el rancho. Matamos a todos en el rancho. Vamos, hay otra escena de sexo. Y es exactamente igual a la primera. Sonic Adventure. Ok, maté a ese tipo y... ¡Esperen! ¿Esto no es real? Encontramos a Colt y Jake le da un mordisco al aire. Le disparamos a un tanque de gasolina para que explote, pero Colt escapa, así que nosotros también escapamos. Pero tenemos que averiguar a dónde fue Colt, así que obligamos a uno de sus secuaces a escupirlo mientras se quema vivo. Where is he? Airplane 73. Gone to protect the stock. God damn it, man. Give me the water. Colt le dijo todo eso mientras escapaba. Mientras se quemaba. Así que ahora estamos aquí buscando a Colt. Es exactamente lo mismo que hicimos en la última etapa. Avanza, mata a 10 enemigos. Avanza, mata a 10 enemigos. A veces tienen armas y a veces no. Avanza. Este nivel me tomó 1 hora para pasar y el único desafío provino de los estúpidos controles de disparo. Aparte de eso, es la misma mierda. Una y otra vez. Llegamos a este tipo que me dispara sin parar con una torreta, además de 15 enemigos, todos con armas disparándome. ¿Qué es lo que quieres que haga? Miren qué rápido baja mi salud aquí. Y ni siquiera estoy completamente al aire libre ni nada. Es solo un juego de peekaboo en donde si me disparan estoy muerto. Tal vez vaya a la izquierda y me esconda detrás de esto y le dispara al tipo. No, aquí, no, aquí, no. Oh, genera la misma pantalla de carga de 20 segundos de nuevo. Me encanta esta cosa. Por eso muero mucho. Supongo que me estaba enfocando demasiado en los otros enemigos, ya que solo disparar a la Colt es suficiente para al menos obtener una escena. No está muerto, así que tenemos que lidiar con los 30 enemigos aquí para llegar hasta el avión con todo ese maldito espacio entre tú y la docena de enemigos con armas y sin cobertura para que la puedas usar. Pero ellos sí tienen, eso pensé. Oh, y cuando reaparezco después de morirme, no me inicia después de que le disparé a Colt lo suficiente como para que se retire el avión con esa escena. No, me pone al comienzo de la pelea con Colt. Ok, me esforzaré más esta vez, hijo de perra. ¡Diablos! 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 ¡Oh, por Dios! ¿Le estaba disparando a Colt todo ese tiempo? Oh, esta es la escena del inicio. Podemos controlarlo. Miren, puedo apretar los gatillos. Lo hice todo yo. Y nuestro próximo objetivo de los Devil's Hand, Midhook. Get the f off me. Shut up, old man. ¡No! Salve a este anciano y dice que Midhook boxeará esta noche y estaría encantado de llevarme, pero primero tengo que competir con él. Mi hermano murió. Tal vez si le gano en una carrera tendré una oportunidad en el ring. Viejo, acabo de salvarte la vida. Solo llévame al combate de box. ¿Por qué tengo que hacer esto? Como sea, déjenme pasar por esto. ¿Por qué me está regresando? ¡Lo logré! Ya llevo 3 horas. Llevamos a Farley al ring y nos hace entrar y nos enfrentamos a oponentes y muchos de ellos, incluido a Midhook al mero final. Sigo usando el botón X y pateo a todo el mundo hasta que se mueran. Esto fue todo el nivel. Justo cuando Midhook estaba a punto de decirle a Jake por qué quieren matar a su familia, el grasiento Steve lo apuñala y sale corriendo. ¿El grasiento Steve? ¿Qué sigue? ¿Doctor intestinal? Bueno, el grasiento Steve es nuestro próximo objetivo y tenemos que perseguirlo para conseguir información, pero es tan grasiento. Arroja dinamita y lo perdemos. La novia del grasiento Steve nos pide que la llevemos a ver una banda que toca esa noche y nos dirá dónde encontrarlo. This is my favorite song. Invasión de casa, sexo. Esta chica no se ve feliz. Luchamos contra un grupo de matones otra vez, ahora en un almacén, que es básicamente el 90% de los escenarios de este juego. Entonces tenemos que salvar la gasolinera de los tipos que la quieren explotar. Le gusta el asesinato, ama las pequeñas empresas. Ok, corremos y le disparamos al grasiento Steve. Steve, te metes solo en estas situaciones, ¿ok? ¿Por qué tienes que correr? ¿Tienes armas? ¿Cuchillos? Puedes matar a Jake Conway ahora, pero decidiste que es más efectivo matar a un compañero porque iban a decirle a Jake Conway por qué iban a matarlo en vez de matar a Jake Conway ahí mismo. Así que, no, lo siento, no puedo apoyar al grasiento Steve. Muy bien, tenemos nuevas pistas del grasiento Steve que no impiden que Jake lo mate con dinamita. Lindo, soy el King Dick. Así que este tipo que no es el King Dick, solo puede haber uno. Se escapa y tenemos que perseguirlo, pero estos tipos se meten en mi camino y está bien, sé que el texto dice apunta tu arma para intimidarlo, pero asumí que esa era su sugerencia sobre cómo matarlo. Literalmente cada personaje que tienes que perseguir le disparas 1000 millones de veces y luego se va a una escena donde los capturas. Es decir, lo último que hice. Y este personaje se escapa y da tantas vueltas estúpidas donde lo perderás de inmediato. Y no es como una gran persecución todo el tiempo, a veces es sensible al tiempo como aquí. El juego dirá, oh no, se escapó, la
Pero otras veces no lo es. Como esta sección antes de abrir esta puerta, ¿ven? Está parado allí esperando para correr de nuevo. Así que pasas tiempo luchando contra estos enemigos que aparecen. Pero la próxima ronda de enemigos más allá de la puerta, bueno, no pierdas tu tiempo con ellos porque el sospechoso se escapará durante ese tiempo. Pero no durante este tiempo. Y no hay nada más en el juego en el que solo apuntes al enemigo durante un periodo de tiempo para ganar. También, ¿por qué este tipo es tan importante de perdonar mientras que a otros Jake solo los mata sin pensarlo? ¿Por qué este tipo, ok? No sé si hay quien de que está en el club de striptease. Strip club? Yes, Time to say hello to the ladies. ¡Tú constantemente! Llegamos al club de striptease y nos dicen que hablamos con Susie. Bueno, eso fue inútil, el club de striptease fue solo una escena de 20 segundos, porque este tipo no solo nos dijo que habláramos con Susie. ¿Cuál era el punto del striptease? Rescatamos a esta chica Susie y mata a este tipo a Johnny. No tengo una idea. Susie nos dice dónde podría estar el King Dick. Revisa el casino. Llamaron a la policía porque... Oh, estoy matando docenas. Peleo con la policía y escapo por el techo. Vamos a la iglesia. ¡Hay tantos malditos enemigos! ¡Como de costumbre! La IA es tan inconsistente que a veces son tan estúpidos y otras veces son simplemente injustos. Me cubro y este tipo solo corre detrás de mí y comienza a dispararme. ¡Genial! La cantidad de tiempo que te toma morir también es increíblemente inconsistente. Voy a dispararle a este tipo y en 3 segundos estoy a punto de morir cuando está tan lejos de mí. Pero aquí estoy literalmente en su nariz y no me estoy muriendo. O sea, vamos aquí. Eso parece un poco rápido, ¿no es así? Estos tipos de máscaras de hockey son una mierda. Se tardan una eternidad en derribar con balas. Tienes que darles como 20 tiros en la cabeza. E incluso entonces, estos p***os de hule comienzan a moverse. Es la misma mierda una y otra vez. Solo sigues corriendo adelante, aparecen 10 enemigos y solo siguen llegando. Llevo 7 horas en este juego y 40 minutos solo en este segmento de correr hacia la iglesia. Y debo ser honesto, está empezando a no gustarme este juego. Pero finalmente llego a la iglesia donde reside el King Dick. Estoy tan feliz. Pienso lo mismo. Parece bastante feliz consigo mismo por decidir hacer esos negocios en la iglesia. Y prohíba a cualquiera revelar la ubicación o si no le cortará los dedos. Sí, las innumerables personas rodeadas de armas y enormes letreros de pandillas pintadas con aerosol en la puerta de una iglesia no llamará la atención, no, en absoluto. ¡Diablos! Nuestras tácticas de guerrilla no están funcionando. Así que tenemos que atravesar esta iglesia mientras King Dick nos arroja dinamita y sus hombres me disparan. Así que quieres quedarte a cubierto, pero quedarte a cubierto no va a funcionar si están lanzando dinamita a tu dirección. Mi punto es, la vida realmente apesta. No hay forma de superar nada de esto sin hacer trampa. Tengo que encontrar este rincón donde puedo matar a todos sus secuaces y luego tasajearlo yo mismo. Oh, ¿qué vamos a empezar a hacerle cosquillas en la panza? Debemos romper los dedos de King Dick con Quick Time Events. Esta lista de deseos se está cumpliendo. You rotten son of a bitch! Ese insulto no está dirigido a mí per se. Bueno, también lo hagamos con Quick Time Events. Con calma. Siguiente misión. Amor joven. 666 aparece y empieza a molestar a Jake. You know what kind of mess you're in? Mátalo, 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 mátalo. Max sale y les dispara, pero luego todos regresan y comienzan a dispararle a su garage. ¿Por qué le dan al garage? Jake está ahí, ustedes son más. Alguien, dispárale ahora. Solo uno es suficiente. Pero no, adivinen cuántos enemigos tienes que matar en esta sección del garage. 38, pero solo están tratando de destruir el garage por alguna razón. ¿Por qué preferirían actuar así en lugar de hacer el trabajo? Debería estar matándote ahora mismo, pero primero le diré a todos que sufres de hemorroides. ¿Pero a quién le importa cuando tenemos comunicación de leñador? Please helping me. Lo tomaré como un no. En este segmento del juego tenemos que explorar esta área del bosque por 7 cajas. Cuando obtenemos una caja normalmente aparecen más enemigos. Obtenemos las cajas, pero el leñador tiene más cosas para que hagamos. Este hombre ha asesinado tan fácilmente antes que le impide amenazar a un leñador. Muy bien, conduce por 3 minutos y golpea a los matones. Vamos, usa tu pie, cobarde. Después de todo esto, volvemos con el leñador que se jacta con sus compañeros leñadores. Es todo lo que hacen los leñadores. Sobre cómo acabo de hacer un montón de cosas por él, ya que no tenía intención de decirme la verdad sobre el próximo tipo. Así que Jake le cortan las piernas con un hacha. El leñador le dice la verdad y luego Jake lo mata. Saben, cada interacción en este juego termina igual. O Jake tortura a un hombre hasta que le diga por quién ir a continuación y luego los mata. O se los coge. Así que seguimos a este tipo 666 en moto. Le disparamos y lo seguimos al aserradero. Esta parte fue detestable.
Debes pararte en esta plataforma para hacer que un elevador baje, pero luego los enemigos salen y el juego dice manténnos a raya, cúbrete. No se puede tomar cobertura en el elevador, así que asumo que significa, oye, el elevador ya está llegando, no necesitas estar en esta baldosa de presión, busca cobertura y elimina a los enemigos. Luego ve a tomar el elevador, pero los enemigos nunca terminan, o sea, legítimamente, no terminan. 50 minutos de defenderme en la esquina derecha y resulta que, sí, se suponía que debías quedarte en el elevador. Ok. Este elevador se mueve muy lento, pero los enemigos tiran a la baldosa de presión para bajarlo. Pero no es gran cosa, solo ve y dispárales. Oh, ve y dispárales. ¡Ve y dispáralas! Así que vamos al aserradero y golpeamos a más tipos por 20 minutos y nos reunimos con Triple Six y la pelea de jefe requiere que le pienses más, ya que debes contrarrestar ciertos movimientos y esquivar otros. Pero por Dios, este juego necesitaba un botón para correr. Lo único que tienes es la opción de evadir y eso apenas funciona. ¡Miren esto! Así que vencimos a Triple Six y Jake solo lo tortura. Oh, me pregunto si después de que Triple Six le diga a Jake todo lo que necesita saber lo matará de todos modos. Oh. La siguiente misión nos presenta a Ellie, quien fue presentada antes. 2 veces. Nos dice que alguien llamado Brandy estaría en la pista de carreras. Ella conoce a Pretty Boy, pero para ganarnos su confianza tenemos que ganar una carrera. Este es el único segmento de conducción en el que tengo que derrapar y... ¡Uah! ¡No funciona! ¡Simplemente no funciona! Afortunadamente apretar la palanca nos da un impulso. No sé cómo tenemos más impulso y por qué estamos impulsando, pero hey, gané después de 4 intentos. Brandy nos dice que ella necesita verme ganar otra carrera. ¡Oh, por el amor de Dios! Así que ganamos eso y Brandy nos dice que agarremos una moto de las minas de Orton. ¡Oh, por Dios! ¿Orson está en el juego? No le agrado a los mineros, así que tengo que darles una paliza. Luego corro a las minas con mi casco puesto. Diablos, amo ser un motociclista. Así que atravieso eso y llego a este minero. Lo dejaré bajo tierra. Listen, buddy. I'm not here to kill you. ¿Qué estuve haciendo durante los últimos 40 minutos? Orson vive al lado de un cementerio. Nos detenemos y vemos a unos tipos profanar la tumba de Mikey. Eso significa que tengo que luchar contra ellos y luego llegan más y llegan más. La ola final tiene dinamita que me arrojan, que no puedo evitar fácilmente. E incluso si lo hago, entro en el modo de cámara lenta y los otros enemigos lo usan como una excusa para dispararme. ¡Apuesto que sí! Bueno, déjenme recargar e intentarlo de nuevo. Bueno, encontramos la casa de Orson, le robamos la moto, él llama a la policía y ahora tenemos un segmento de manejo. Parece que tengo que saltar. Ya van 9 horas. Así que le llevamos esta moto a Tyrell, quien le puso unos explosivos o algo, pero quiere que veamos a un amigo suyo. Lo mataron de inmediato. Así que ahora tenemos que pasar por este nivel. Por ninguna razón. Sí, estoy corriendo por estas casas rodantes, ok, escena de 2 segundos. ¿Qué? ¿Algún juego los hizo sentir como un idiota? Literalmente, todos los demás en esa sección sabían qué hacer exactamente. ¡Excepto yo, al parecer! Así que volvemos y le decimos a Tyrell que este tipo murió. Ups, yo no sé. Agarramos la moto con explosivos, dásela a Brandy y luego síguela con Mac. Supongo que vamos a esperar hasta que el Pretty Boy y Brandy vayan a dar un paseo ellos mismos en ella, o al menos esperamos hasta que Pretty Boy salga a ver la moto para detonarla. No, solo explótala para llamar la atención a ti mismo para poder matar a todos sus hombres. ¿Qué diablos? ¿Cuál era el punto de equiparte con explosivos para empezar? Bien podrías haberle dado la moto a Brandy y después seguir hasta la casa y tirarle una granada. Mac hace esta estupidez cuando está conduciendo y cuando le disparan es como, oh, ahí lo tienes, así es como sabes que estoy muerto. Ok, así que persigo a Pretty Boy y le disparo. Entonces Jake pasa de torturar a estas personas a realmente torturar a estas personas. Por lo que golpea a este tipo después de decirnos casi todo lo que ya sabíamos, como si hay una orden de asesinato en la familia de Jake dirigida por un tipo llamado César. Su brazo se desata, así que tal vez podría hacer algo al respecto, no importa. Mac y Jake están pasando el rato y Mac admite que siempre supo sobre la orden de asesinato, pero es como medio obvio que había una orden en la familia. Resulta que el padre de Jake se metió en un montón de idioteces, por eso quieren matarlos, y la moto de Mac explota, claro. Así que estamos conduciendo y porque estamos cerca del final, la dificultad aumenta un poco. Los Quick Time Events. Necesitas apretar el botón que aparece básicamente antes de ver qué es. La fracción de segundo que lleva a registrarse qué botón debes presionar es demasiado tarde. El juego no lo contará y solo te pasarán p***adas como estas. Resulta que una opción viable es tocar todos los botones. ¡Eso funciona! Ellie nos dice que está orgullosa de nosotros porque nunca nadie los había apoyado de esa forma. Maté a miles. Así que conducimos detrás de un camión del ejército, eliminamos a los matones que lo robaron, empuja la cabeza de este tipo contra el fuego para darte información y déjalo en paz después. Es un asesino. Con conciencia. Luego tomamos el camión y lo conducimos de regreso y Tyrell nos da un lanzacohetes, pero recibimos una llamada de Ellie diciendo que los Devils Han atacaron la propiedad. Jake regresa y le hicieron algo a Mac. Bueno, al menos le dijeron a dónde ir. Así que llegamos aquí y tenemos una escena de 7 minutos de pura exposición de la trama, donde resulta que Ellie es la hija de César. ¡Oh, por Dios!
¿Quién era Ellie? Entonces ella era la amiga o novia de Mikey o algo, pero a ella no le agrada a César y el papá de Jake tampoco quería a César, así que es por eso que él está haciendo todo esto, seguro. ¡Nuestra sección final del juego! Tenemos que luchar contra estos enemigos y algunos tienen lanzacohetes. ¿Saben? Realmente me di cuenta de lo horrible que es la gestión de armas en este juego. La mitad del tiempo no tengo idea de dónde están las mías. Arriba en el D-pad agarra el que está en tu espalda, izquierda y derecha recorre el resto, pero es tan desorganizado. Sí, todos estos enemigos vienen a matarte, con uno usando lanzacohetes y la cantidad de tiempo que te tardas en morir es o interminable o instantáneo. O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cómo perdí tanta salud con eso? Persigue a César, mátalo arrancándole los ojos, dile relaja la raja. ¡La acabé! ¡Ya lo acabé! Vaya manotas. Oh, esperen, hay DLC. Es malo, así que eso es Right to Hell Retribution. No solo tiene fallas, no se puede jugar, no está terminado, es brutalmente difícil por todas las razones equivocadas, ofensivo para jugar, ofensivo en general, pero sentí algo mientras lo jugaba. Me sorprendió en cada esquina. Es tan horrible, el mero hecho de que exista me sorprende. Jugué este juego por 15 horas y lo acabé, así que al menos tengo eso. Sin embargo, howlongtobeat.com dice que dura 9 horas. Eso me hace sentir como una perra. Bueno, el tiempo prolongado que pasé con el juego me cambió. ¡Soy un rudo! Ahora sé exactamente cómo funcionan los rudos. Miren, puedo sacar sangre con un cuchillo de plástico. Ok, así que me corté con un cuchillo de plástico y me saqué sangre con un cuchillo de plástico. ¿Soy un rudo o un p***?